Buenas tardes. Mi nombre es Juan de Augusto Humada y el día de hoy les vengo a hablar sobre un tema bastante interesante, el cual vendría siendo la historia de nuestra cultura precolombina. Pero antes de comenzar a hablar, pero antes de comenzar a hablar sobre lo que vendría siendo básicamente digamos que las principales culturas que se dieron durante esta época. Yo quisiera hablar un poco sobre el contexto, es decir, sobre qué pasó durante esta época. Bueno, la época precolombina inició en el siglo V a.C. Los primeros pobladores de nuestro país o del territorio colombiano fue básicamente la familia Chicha, pero que debido a diferentes diferencias que tuvieron con el tiempo se separaron en diferentes grupos, como es el caso de los Caribes, Aragua y Muisca. Los Muisca, los cuales contaban con un gran desarrollo cultural y tecnológico, se dedicaron a diferentes actividades como era la agricultura, la minería, entre otras. Otra familia que también se destacó durante la historia precolombina de Colombia fue la familia Aragua, que se encargó de poblar la Guajira y el Caquetá, dedicándose a diferentes actividades como fue el caso de la ganadería, la agricultura, la pesca y la caza. Se dice que durante la época precolombina en Colombia se desarrollaron alrededor de 12 culturas, como es el caso de Quimbaya, Sinú, Tairona y Calima, los Quimbayas y los Zenúes. Comencemos hablando sobre los Muiscas. Bueno, los Muiscas se consideraba como una cultura la cual se encontraba organizada política y administrativamente. Contaba con una religión, leyes, lengua, impuestos y un sistema de caminos, los cuales se caracterizaba por contar con dos referentes principales, que vendría siendo básicamente la de los Zipa y la del Saque. Se dice que antes la llegada de los españoles a Colombia, se estimaba que los muiscas estaban organizados en aproximadamente 56 tribus y que eran cerca de 1 millón de personas. Hablemos ahora sobre los Taironas. Eh, se, u- Se ubicaban en la Sierra Nevada de Santa Marta. Su vivienda se caracterizaban por tener forma de círculos. Sus territorios tenían diferentes pisos térmicos, por lo cual su alimentación era variada, ya que se encargaban de cultivar frutas, aguacate, guayaba, guanábana y piña. Y el pescado lo tenían mediante el comercio con otros pueblos que se caracterizaban por ser más costeros. Hablemos ahora sobre los quimbayas. Bueno, los quimbayas, los cuales se encontraban ubicados en el eje cafetero, especialmente en el Quindío, se caracterizaban por vivir en chozas redondas hechas con guadúa y los techos de palma. Digamos que esta cultura o este pueblo como tal se caracterizó por diferentes razones. Una de ellas es que de cierta forma se dedicaron a cultivar cultivos diferentes, no los mismos de siempre, sino que empezaron a cultivar cultivos o alimentos, perdón, como vendría siendo básicamente la yuca, la racacha, el maíz, el frijol y el fique. Y para evitar los problemas ambientales como era la erosión, utilizaban terrazas en las zonas más afectadas. Hablemos ahora de los zenúes. Bueno, se trata de una población que se ubicaba en lo que hoy se conoce como Córdoba y Sucre. Se dice que tenían aproximadamente entre 120.000 a 125.000 habitantes y que era un gobierno centralizado con tres líderes, los cuales era el cacique Pancenú, la cacica de Fincenú y el cacique de Cenufán. En la ciudad de Mención tejían mochilas, tabarrabos, canastos, sombreros, hamacas, mantas, etcétera. Este pueblo también se caracterizó ya que se dedicaba a la alfarería, eh, fabrica- fabrica- fabricando artículos de barro, entre otras cosas. Hablemos ahora sobre Calima. Bueno, este pueblo, o esta cultura mejor dicho, es, habitaba en el departamento del Valle de Cauca, en la zona de los ríos Calima, San Juan y Dagua. Las excavaciones han permitido encontrar artículos de orfebrería, cerámica y tumbas que se dice que eran hechas por este grupo.
Hablemos ahora sobre Tumaco. Bueno, eh, habitaban en los manglares y las llanuras del Pacífico. Se caracterizaba por ser básicamente una sociedad que se dedicaba a la agricultura, trabajaban en metal, eran cazadores, recolectores de marinos y pescadores. Lastimosamente, no hay tantos datos que nos permitan estudiar un poco más sobre lo que vendría siendo las principales las características y las principales actividades que hacían eh, este grupo de personas. Hablemos ahora sobre Nariño, el cual esta cultura habitó en la zona occidental del macizo colombiano, un altiplano con un suelo fértil debido a la ceniza volcánica de los diferentes volcanes de la zona, como el Galera, Doña Juana, Patacoy, Chile, Cumbar y Azufral. La cultura del Nariño desapareció lamentablemente con la llegada del conquistador español Sebastián de Belcázar. Se han logrado identificar diferentes, digamos que cerámicas que se dicen que fueron hechas por esta cultura. Ahora tenemos a la cultura de San Agustín y Tierra Adentro. Se trata de un pueblo agustiniano que desapareció lastimosamente ante la llegada de los conquistadores. Por este motivo, no se sabe demasiado sobre esta cultura, pero lo que sabemos, eh, podemos darnos cuenta que se caracterizó por sus habilidades en la escultura, como es la fuente de lavapatas, que se encuentra ubicada sobre una quebrada. Las piletas están esculpidas en roca con figuras antropomorfas y zoomorfas alrededor. Otra característica que podemos resaltar de la cultura de tierra adentro es que dejaron sus vestigios en Izán, Cauca, en unos hipogeos o galerías subterráneas que son controladas por los indígenas peces. Y por último, encontramos a la cultura del Malagana, ya que así se les conocía a los habitantes de las cercanías del río Bolo en Palmira, Cali. Los primeros vestigios que dan pistas sobre estos pobladores fue un descubrimiento reciente entre los años 1992 y 1994. Digamos que en estos vestigios o en estos descubrimientos, lo que podemos analizar es que esta cultura estaba muy relacionada como vendría siendo con la cultura de Calima, San Agustín, Narillo, Terranietro y Quimbaya, ya que estas, digamos que culturas que se dice que eran parte de estos grupos o esta cultura del, del Malagana, tienen demasiadas similitudes con estas otras culturas mencionadas anteriormente.